a las escalas que tenemos en esta pirámide de conocimiento, el 80% de lo que aprendemos es cuando nosotros transmitimos el conocimiento. Entonces, esa es la idea de la materia, ¿ya? Hacer que ustedes sean líderes en poder transmitir lo que yo les voy a enseñar y poder entre ustedes comparar, compatibilizar y intercambiar su conocimiento para que la materia les resulte bonita, les resulte atractiva, ¿ya? En el sentido de que, como les dije al comienzo, ser pediatra, en lo particular para mí, es la mejor área de la medicina porque trabajamos con lo más importante de una familia, que es el niño. Y uno se casa para tener hijos, raramente uno se casa y no tiene hijos, ¿no? Entonces, el pilar fundamental de una familia son los niños. Y eso es lo que hace el pediatra, dedicarse a atender a esa personita tan importante de la familia. Como médicos sabemos que nuestra misión es cuidar los seres humanos, pero para ello es importante saber que debemos trabajar en equipo. Y eso es lo que ustedes van a aprender en la práctica conmigo. Cuando ustedes ya vayan al hospital se van a dar cuenta que yo trabajo, seré responsable de un servicio, pero mi servicio no funciona si no está mi licenciada, si no está mi auxiliar, si no está mi interno, si no está mi residente. ¿Entienden? O sea, todos somos un equipo. Entonces, eso debemos aprender nosotros. Ustedes que están en el 5º año deben aprender a llevarse bien como grupo. Por eso es que yo les digo ahora, voy a someter a votación, porque yo quiero que las personas que van a estar a la cabeza de cada grupo sean las que ustedes quieran, no las que yo les impongo. ¿Entienden? Por eso fue todo lo que hicimos previamente. Médicos, acuérdense, tenemos la obligación siempre de que sepamos como médicos generales que ustedes salen de la universidad, sean lo básico de aprender una atención primaria. Cuando nosotros en la medida que vamos adquiriendo nuestra formación y hacemos la especialidad, las subespecialidades, pues vamos a ir hilando un chiquito cada vez más, ¿no? Pero ahorita tienen ustedes la obligación de ser como esponjita, absorber todo para poder tener un contexto integral de lo que necesita como médico. ¿Para qué? Para poder ser competente. ¿Qué significa ser competente? ¿De qué sirve que yo tenga conocimientos teóricos si yo no sé aplicar lo que sé, no sé hacer? ¿No ven? Entonces, si no sé hacer, difícilmente voy a poder transmitir el conocimiento a mis pares. Y si yo no sé transmitir y no me sé relacionar con las otras personas, no puedo ser alguien de salud. Porque yo estoy diciendo al comienzo, somos un equipo. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque el paciente no solamente necesita tratamiento, también necesita una rehabilitación integral de la salud, ¿no? Porque a veces el paciente no va o el niño no viene al médico porque está enfermo, sino que a veces tiene problemas que no son físicos, sino que son psíquicos, ¿no? Entonces, por ello debemos tomar en cuenta que dentro de lo que es la parte de la medicina como tal, tenemos etapas de crecimiento y desarrollo, y eso es lo que básicamente es lo que nosotros vemos en pediatría, es la etapa donde estamos en crecimiento y diferenciación de todo nuestro órgano. Luego viene la parte ya de la madurez y por último, como en todo ciclo de la vida, tenemos la etapa de declinación, lo que viene a ser la ciencia, ¿no? Ahora, respecto al niño, respecto a nuestro motivo de la materia, es un ser humano que a veces malinterpretamos que el pediatra o la pediatría es la medicina interna en pequeño. No, en sí es la medicina interna de los niños, así como hay la medicina interna del adulto, hay la medicina interna del niño. Eso es lo que hace el pediatra. Para ello, debemos tomar en cuenta que de dónde viene la palabra pediatría. Paidos, niño, y atros es medicina. Entonces, el especialista en niños es alguien que tiene la obligación de ver al paciente o a este ser humano desde su nacimiento hasta la adolescencia. Según las normas nacionales, nosotros, y dependiendo del lugar donde se forman, por ejemplo, la Caja Nacional de Pediatría va a ver el niño hasta los 5 años, porque ellos tienen una especialidad que es medicina familiar. En cambio, los que estudiamos y nos formamos en el sistema público general como tal, vemos al pediatra que atiende desde el nacimiento hasta los 14 años, cuando ya pasa a la medicina del adulto, ¿ya? Eso en Bolivia, pero en Sudamérica, en Europa, en otras partes del mundo, el pediatra atiende hasta
la rama de la medicina que se especializa en la salud y en las enfermedades de quién? De los más pequeños, ¿no? De los niños. Esta especialidad tomamos en cuenta desde que nace el niño hasta que llega al desarrollo de la adolescencia. Ahora es importante que ya vamos a hablar, hay diferentes áreas de la pediatría, ¿no? Entonces, porque probablemente puede ser que tengamos un nacimiento antes del término, que vienen niños prematuros, también eso está dentro de un área de la pediatría, que ahora les voy a explicar. Por tanto, ya una área básica con la que ustedes igual vamos a ver dentro de los capítulos de la materia en lo que es crecimiento y desarrollo, y esa área de crecimiento y desarrollo se llama puericultura. La puericultura es el arte de la crianza, es los cuidados y atenciones especiales que el niño requiere. No necesitamos el niño estar enfermo para que el papá lleve al control de crecimiento con el pediatra y pueda encaminar en esa área de la puericultura, porque a veces hay papás primerizos, no tienen ni idea de cómo atender y al primer cólico y se creen que están enfermos, y eso a veces no es enfermedad, es algo fisiológico que los niños pues en su desarrollo presentan. Entonces eso es lo que ve la puericultura, ¿no? El aspecto físico, psicosocial en los primeros años de vida. ¿Para qué es importante esta área? Para prevenir enfermedades, ¿no? Con la finalidad de ver el perfecto desarrollo fisiológico del niño, y viene del latín puer, que es niño, y cultura, que es cultivo, es decir, es ese niño que está creciendo, en el que nosotros como médicos debemos cultivar a los papás, a enseñar a hacer una crianza adecuada de esos niños, ¿ya? Entonces, porque a veces estamos acostumbrados que tanto los adultos como los niños vamos al médico cuando estamos enfermos, ¿no? Entonces hay áreas de la medicina y de la especialidad donde dice que no siempre hay que ir cuando estamos enfermos, sino que hay que prevenir las enfermedades. De eso se trata la puericultura, prevenir, ¿ya? Si estoy yendo rápido o no entienden un contexto, levanta la mano, dice su nombre y me pregunta. Estoy dispuesta a parar para poder repasar. Otra parte de la pediatría es la nipiología. ¿Y qué consiste? Es cuando ustedes tenemos todavía una mamá primeriza en sus primeros meses, cuando el niño todavía no habla, cuando depende mucho de la lactancia materna, o sea, depende mucho del cuidado de la mamá. Esa es la parte que evalúa esta área de la pediatría, al binomio madre-niño. Básicamente en los primeros 6 meses, más que todo, está enfocada esta área de la nipiología. Entonces, nipio, que significa no hablar, y logosides. Entonces, este término fue expuesto por un estudioso, Ernesto Cacasta, que dice que es la ciencia del niño en la primera edad de la vida. Entonces, el primer año, pero básicamente más enfocado en los primeros 6 meses. ¿Ya? Ahora, también es importante, hay en otras partes del mundo la pediatría comunitaria, la pediatría social, que generalmente se hace esta área de la pediatría lo que vendría a ser en nuestros centros de primer nivel. Por ejemplo, el hospital de niños donde yo trabajo es un hospital de tercer nivel. Hay hospitales municipales, ¿no? 3000, Francés, Pampa, todos esos hospitales donde hay las 4 especialidades básicas, ¿no? Pediatría, gineco, medicina. Esos son hospitales de segundo nivel, tienen cierta caracterización y resolución del problema. Y luego están los hospitales grandes del complejo hospitalario, como el japonés, el hospital de niños, la maternidad, el San Juan de Dios, esos son hospitales de tercer nivel que tienen ya más áreas específicas. Esta pediatría social es más que lo que vendría a ser la pediatría del primer nivel para nosotros, ¿ya? O sea, donde lo que se evalúa, por ejemplo, la familia, la comunidad, el seguimiento que debería hacerse, digamos, y no precisamente lo hace con el pediatra como tal, lo puede hacer un médico general que le gusta el área de la pediatría y puede apoyar en lo que corresponde a la educación del papá o a los niños en esta primera etapa de la vida de un crecimiento regular, ¿no? O una detección oportuna de enfermedades para poder referir de acuerdo a las especialidades que no requieren. De ahí es que viene el término de pediatría social. Entonces, el pediatra, ¿no?, enfocando sus problemas no solamente en el aspecto físico, también en aspectos psicológicos y sociales que afectan a los niños en sus diferentes etapas del desarrollo. Y es importante también recordar que dentro de lo que nosotros hablamos, siempre vamos a tener, y como médicos debemos ser íntegros, ¿no? Y saber los problemas de salud que tenemos, pero también saber qué problemas de salud son más frecuentes en base a los indicadores de salud que manejamos.
atención prenatal, por ejemplo, para esa época, que es del último censo, era un 77%. Problemas de atención del parto, un 68%. Por ejemplo, la duración de la lactancia materna hasta los 20 meses, es decir, hasta antes de cumplir los 2 años, realmente que llega la mamá. Pero si nosotros realmente hiciéramos un estudio y identificáramos, le aseguro que actualmente con el trabajo que tiene la mamá, menos de 20 meses ahora llegan a la lactancia. Le aseguro que apenas llegan a los 6 meses. O si es que la mamá realmente no trabaja, por ahí llega un poquito más, ¿no? Eso es lamentablemente una debilidad como un sistema de salud, que no fomentamos la lactancia. A veces nacen los niños y lo primero es enchufar una leche, ¿no? Y nosotros como pediatras peleamos con eso, porque debería ser la lactancia materna para que los niños tengan más. La verdad que si se fija, el 60% es una lactancia materna inclusiva. O sea, de cada 100 mamás a los 60 llegan, digamos, a los 6 meses. La desnutrición crónica todavía en Bolivia, menor de 5 años, un 22%. La desnutrición global como tal es un 6%. El índice de vacunas, por ejemplo, las coberturas, 67%. Inclusive cuando estábamos saliendo de la pandemia, antes de entrar a la pandemia habíamos mejorado casi una cobertura de 80% en el esquema, pero posterior a la pandemia son estos. Inclusive algunas zonas piensan que por debajo del 60%. La gente no confiaba en las vacunas o aprovechaba lo del COVID para no ser vacunar. Entonces, estos indicadores son importantes y ustedes, en parte de nuestras prácticas que vamos a hacer en la feria, vamos a trabajar un poquito sobre lactancia, vamos a hablar sobre nutrición, vamos a ver ese tipo de actividades, porque es parte de lo que ustedes en el día a día como médico y como ser parte de una familia siempre se está estudiando medicina, mi hijo, dice, ¿no? Entonces llevan al niño, llevan al tío y uno tiene que saber responder, es parte de esa información. No por ser médico, cuando terminan como médico general no tienen que saber. Al contrario, deben tener las bases bien fuertes para ustedes definir qué área van a hacer. Si les gustan los niños, si les gustan las mujeres, si les gusta la parte de la medicina de los adultos, qué parte de la medicina. Entonces, para eso ustedes tienen que conocerse en lo básico. Entonces, con estos indicadores, yo más o menos les estoy demostrando qué es lo que podemos después hacer para poder tomar en cuenta, ya que son debilidades en nuestro sistema de salud que se debe preocupar uno para poder darle solución, ¿no? Hacer atenciones oportunas, porque por ejemplo, los indicadores de mortalidad, si hablamos de los controles prenatales, hay una mortalidad fetal, ¿ya? Cuando el niño está en el periodo de gestación y hay una pérdida entre las 20 semanas o 28 semanas, generalmente estas pérdidas tempranas, intermedias o tardías, si es mayor de 28 semanas hacia el periodo ya neonatal que corresponde, de acuerdo a las semanas de gestación y al peso que tiene el niño o el producto en gestación, fíjense, para 20 semanas el producto pesa entre 500 gramos, para 28 semanas 1000 gramos. ¿Qué viabilidad tienen esos niños? Poca. Pese a que la medicina en las áreas neonatales en nuestro sistema departamental ha mejorado, evidentemente pero salen con muchas dificultades, ¿no? Muchos problemas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos evitar. La mortalidad infantil es aquella que está comprendida en la etapa postnatal entre el nacimiento hasta los 365 días de vida. ¿Qué significa? Hasta el primer año, ¿lo ves? Y esta es una mortalidad que a su vez se subdivide en neonatal y postnatal. La neonatal es la precoz, la que se da en los primeros 7 días, y la tardía, la que se da entre los 7 y los 28 días. Entonces, ese tipo de indicadores los tenemos que manejar y conocer nosotros para poder ver que pese a los años ha habido cambios, pero todavía están presentes. Y la mortalidad perinatal 1 es la que está entre el periodo tardío de las 28 semanas de gestación a los 7 días. Y la perinatal 2, que vendría a ser desde las 20 semanas hasta los 28 días después del nacimiento. Entonces, ¿por qué es importante recalcar esto? Si ustedes se fijan en esta curvita, ¿ya? Hacia arriba está el año 1992 y hacia acá están los datos del último censo. La mortalidad, lo que está en azulito, es la mortalidad infantil. Ha bajado notablemente, que en la siguiente diapositiva se lo voy a mostrar, pero todavía, si nos fijamos en relación a otros países, no es lo mismo. Todavía Bolivia tiene indicadores bastante altos de mortalidad infantil.
estadísticos del ENSA o del Ministerio de Salud, si se fijan, la tasa de mortalidad infantil anteriormente, por la década del 90, era 50 y actualmente ha bajado a 24. Está bien, pero ¿cuántos años han pasado? Casi 30 años, ¿no? Ahora, evidentemente, probablemente eso va a cambiar. No sabemos qué va a salir en el censo, pero veremos cómo estamos. Yo creo que aún todavía los indicadores van a ser importantes. La mortalidad neonatal de 27 ha bajado a 15, ¿ya? Y en menores de 5 años la mortalidad infantil de 63 ha bajado a 29, ¿ya? Por ejemplo, en Santa Cruz tenemos todavía una mortalidad importante respecto a lo que viene a ser más que todo a la madre, en el sentido de que todavía la gente a veces no hace los controles prenatales, como hemos mencionado, ¿no? Medidos por un 77% de controles prenatales mencioné, ¿no? Y que debería ser una obligatoriedad, ¿no? De ir a los controles porque tenemos los diferentes bonos, la atención se supone que es gratuita, pero tenemos muchas dificultades para desatener el sistema público gratis, igual no acceder a lo que viene a ser la atención adecuada. Dentro de ello, hace que la mortalidad en Bolivia, en la parte del recién nacido, por los primeros 28 días, los datos más importantes o las causas más importantes, uno sea la prematuridad, una enfermedad muy importante o un problema muy importante que es la asfixia. Por eso dentro del programa de pediatría está la reanimación neonatal, para que ustedes puedan, por lo menos cuando hagan su programa de provincia, aunque creo que ya no lo hacen, ¿no? Provincias sí hacen SDO, creo que en la área urbana, pero algunos creo que hacen provincia, puedan atender un parto, puedan, ¿no? Hacer una buena atención inmediata desde el recién nacido. Todo eso bajaría si nosotros podemos hacer un procedimiento básico, no como especialistas, sino como médicos generales, que a cualquiera nos ha tocado. En mi época, hace muchos años, cuando yo todavía hacía provincia, hacíamos un año de provincia, yo hice en Charagua, mi provincia, entonces ahí aprovechábamos de ese año de verdad hacer provincia, ¿no? Veíamos médicos, o sea, veíamos pacientes pediátricos, adultos, teníamos parto, o sea, hacíamos todo. Pero el sistema de educación ha cambiado, ¿no? Y ahora son 3 meses y ya no es tanto en asistencia, creo que hacen más en lo que viene a ser la parte del hospital, la parte de epidemiología y todo eso, o algunos optan por ir a provincia, ¿no? Pero son 3 meses, no estoy equivocada. Sí, ¿no? Que está dentro del año del internado, ¿no? ¿No? Entonces, antes hacíamos provincia aparte, ¿no? Entonces, ahora lo que sí hacen, cuando hacen la especialidad, ahí sí hacen la provincia, ¿no? Que ya eso es un año extra después de hacer la especialidad. Entonces, si tomamos en cuenta la prematuridad un 3%, las enfermedades infecciosas un 25% y la asfixia un 26%. Otras situaciones un poquito más bajas, deben ser los niños que nacen con malformaciones o algunas causas que no están bien definidas. Dentro de las enfermedades prevalentes es importante tomar en cuenta, estas son las que tenemos más en nuestro país, entonces estas son las que vamos a estudiar: las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias, la desnutrición, las enfermedades virales, las temáticas, bacterias. Entonces, todo esto también está dentro de su programa de enseñanza, porque esas son las enfermedades que más relevantes o prevalentes son en nuestro país. Para ello es importante ahora enfocarnos un poquito a hablar sobre algunas generalidades. Como vamos a hablar en pediatría, primero vamos a nuestro capítulo, por ejemplo, inicial del primer parcial es neonatología, ¿no? Entonces, vamos a revisar la pediatría desde el nacimiento hacia lo que sigue, ¿no? Infantil y las patologías de acuerdo a las edades es lo que vamos a ir enfocando. Por ejemplo, cuando toque el continuo de la vida, que es parte de lo que ustedes van a hacer en el segundo y el tercer parcial, ahí vamos a enfocarnos de acuerdo a los meses de edad, menores de 5 años, también las patologías, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de algunos parámetros o tablas que son importantes. Para evaluar la edad gestacional, ¿ya? Es importante, como hablábamos hace rato, ¿para qué nos sirven o qué es lo que tenemos que ver en el niño? No solamente la parte estructural, sino la parte funcional. Dentro de ello es importante dos áreas, lo que viene a ser la parte somática y la parte neurológica al momento del nacimiento. Entonces, para ello es importante
yo voy a evaluar la edad gestacional. Para ello primero seguramente, gineco llevan en quinto año, Sí. entonces seguramente solamente este es un repaso, pero es algo común que tenemos con los ginecólogos, ¿no? Entonces, ¿qué métodos nosotros podemos tomar en cuenta para saber la edad gestacional del recién nacido? La fecha de última menstruación, por ejemplo, con la regla de Naegele, ¿cómo se saca? Fecha de última menstruación más 7, por decirle la fecha de última menstruación, 2 de febrero, ¿no ves? Más 7 días serían 9. Entonces, ¿cuándo? Más 9 meses serían, dijimos 9 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Entonces, ese bebé nacería el 9 de noviembre, aproximadamente sus 40 semanas, más o menos 2 semanas, ¿no? Ahorita les explico por qué. Entonces, esta es una forma que nosotros como pediatras también para saber, cuando nos toca ir a tener un recién nacido, preguntamos y coordinamos con ginecología. ¿Cuándo fue la fecha de última menstruación? Y si de verdad me están diciendo, vas a decir un niño de 40 semanas y yo le saco la regla y no es, entonces yo por ahí no me arriesgo y no voy a recibir ese niño, por ahí me va a tocar tener un prematuro, ¿no? Entonces, esa regla no sirve. También otra forma de evaluar la edad gestacional a través de la altura uterina, a través de medios ecográficos, ya para ver la vitalidad fetal, la longitud desde el cabeza a la nalguita, el diámetro biparietal, ¿no? Todos esos son datos que ustedes más lo van a ver en gineco, pero también tenemos algo relacionado con pediatría. Otra forma también es la madurez de la placenta. En el caso ya pediátrico, al momento de que nace el niño, es importante, que ahora se lo voy a explicar, la evaluación somática de Ushak y el método Capurro, que es donde me voy a detener un poquito. El puntaje de Bayar y Dolgowitz también se utiliza, pero más enfocado en niños más pequeñitos. Entonces, los dos primeros son los que vamos a hablar ahora. Entonces, repasamos un poquito de los métodos prenatales, ya hablamos de la altura uterina, esto solo para conocimiento, no entra en examen, ya, pero para conocimiento, acuérdense, por ejemplo, si tenemos 40 semanas, la altura uterina es 14, si tenemos 26 semanas, 27, ¿no? Acuérdense que cuando ya el niño esté encajadito, baja, ¿no? Lo más alto llegaría hasta esa fecha, después de las 37 ya baja un poquito más. Y este sí vamos a tener en cuenta, porque podemos hacer evaluación al respecto o casos clínicos para poder saber cómo se hace la evaluación de Ushak al momento del nacimiento. Ahí no necesitan medir ni nada, solamente necesitan ver qué parámetros utilizar. El pelito, el cabello del cuero cabelludo, ¿ves? El pabellón orbicular, el nódulo mamario, los pliegues plantares, los pliegues en los genitales masculinos y en los genitales femeninos. Por ejemplo, un recién nacido menor de 36 semanas, la piel es un pelo fino, aglutinado, no se puede separar, ¿ya? El pabellón auricular se hace la maniobra y fácilmente se queda ahí, no se retrae, ¿ya? En cambio, de 36 a 38 semanas ya como el cartílago está más gruesito, más formable, entonces vuelve. En el caso de las mayores de 38 semanas ya es rígido, entonces vuelve rápido, entonces vamos evaluando uno por uno cada los parámetros. Nódulo mamario, por ejemplo, menor de 36 semanas no se palpa, en el de 36 a 38 de 0,5 a 1 centímetro, mayores de 38 semanas 1 centímetro de diámetro, pliegues plantares igual, la primera parte, los menores de 36 semanas el tercio anterior, en los 36 a 38 ya las 2/3 partes del pie y en los mayores de 38 semanas los pliegues se verán en toda la planta, ¿ya? Entonces eso sí ustedes lo van a necesitar y va a serles bastante útil. En el caso de los genitales, ya sean femeninos o masculinos, va a depender de la pigmentación, ¿ya? Por ejemplo, las bolsas escrotales van a ser los pliegues más notorios. También se va a tener la presencia ya de los testículos en el escroto en el caso de las 38 semanas. Y en el caso de los labios mayores o menores en las mujercitas, en los menores de 36 semanas apenas se ven, ya no están cubiertos. Los labios mayores cubren ya un poco a los labios menores en las 36 a 38 y en las 38 semanas ambos están bastante cubiertos y se puede definir e inclusive puede tener ya una secreción o una leucorrea que decimos que a veces los papás se asustan y que es algo fisiológico. Esa es la evaluación de Ushak. No se vayan a olvidar porque inclusive vamos a mencionar algo. ¿Ya? ¿Qué tomamos en cuenta en Ushak? El cabellito, pabellón auricular, nódulo mamario, pliegues plantares y los genitales diferenciados
Los métodos postnatales también otro, y este es bastante, nosotros utilizamos bastante en los hospitales, que es el método Capur. El método Capurro será el Capurro A y el Capurro B. ¿Cuándo y a quiénes lo hacemos? El Capurro A incluye los signos somáticos y los signos neurológicos. El Capurro B solamente los signos somáticos. ¿Cuándo hacemos cuál y cuál? El Capurro para un niño sano incluye el A y el B. ¿Ya? Es decir, que hacemos signos somáticos y signos neurológicos. Generalmente lo hacemos en niños en las primeras 12 horas de vida. ¿Ya? Ese es nuestro rango. Si se toman en cuenta, también tomen en cuenta parte de Bushel, como es la forma del pezón, la textura de la piel, la forma de la oreja también, el tamaño del nódulo mamario, los pliegues plantares, si se fijan, es parecido al otro, ¿no? Pero además hay los signos neurológicos como el signo de la punjanta y el signo de la gotera. ¿En qué consiste? Como el dibujito acá, por ejemplo. Para esto, por ejemplo, para hacer la evaluación, cada cuadrito tiene una puntuación. En el caso de la textura de la piel, muy fina, por ejemplo, es C, gelatinosa transparente. Fina y lisa, 5. Un poquito de piel ya más gruesa y con cierta descamación, 10 puntos. Gruesa, rígida, con surcos y descamación evidente, 18. Y gruesa y apergaminada, como dice el niño ya por término, es 22. Entonces, todo eso nosotros vamos a sumar. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar y nos va a dar la edad gestacional en semanas. ¿Ya? Entonces, de cada lo que uno va viendo, va tiqueando. Entonces, todo eso lo sumamos. Y la parte neurológica, el signo de la bufanda es: yo hago esta flexión con el bebé y lo suelto. Al soltarlo, me va a dar la puntuación. Si al soltarlo se queda ahí, en esta posición, como está el dibujo, como yo estoy haciendo mi mano, es puntuación 0, porque no hay nada de esa maniobra de volver a, por eso se llama el signo de la bufanda. Entonces, si llega hacia la línea media, le doy 6, si se trae un poquito más, 12, y si vuelve como si nada, le doy 18. Lo mismo que ponemos una posición y depende, por ser el signo de la gota. Entonces, si no hay sostén de la parte del cuello, entonces no voy a tener, le voy a poner la puntuación 0. Si, por ejemplo, al caer un poquito, mueve hacia adelante, o si ya al soltar hay algo de flexión hacia adelante, me va a dar 2. Entonces, 0, 4, 8, y todo eso voy sumando. Cuando hago la evaluación del Capurro A, tomamos en cuenta esos parámetros y lo hacemos en niños que han nacido sin ningún problema, o sea, niños sanos. Cuando yo hago el Capurro B, no tomo lo de abajo, que son los problemas o los signos neurológicos. ¿Por qué? Porque mi niño puede haber tenido una disfunción neurológica, una depresión al momento del nacimiento, y no va a servir porque me va a dar todo anulado y no me va a respaldar una buena evaluación de diagnóstico de la edad. Entonces, solamente hacemos la evaluación somática. Pregunta de examen, por si acaso, podemos hacer ejercicio al respecto, así que van a estudiar muy bien esa tabla. ¿Cómo hacemos para la edad gestacional? Hacemos la sumatoria de los parámetros más 200 y lo dividimos entre 7 días y nos va a dar el total en semana. Lo mismo hacemos por Capurro B, lo que nos da la sumatoria de todas las variables, y le sumamos 204 o 208 con cualquiera de las dos y nos va a dar también en la semana con un margen de error que puede ser para el Capurro una desviación estándar entre 8.2 a 9.10. Varía entre ambas, pero no es mucho, es bastante confiable. Pero acuérdense que el Capurro B no me toma los signos neurológicos, ¿ves? Entonces, a veces no es tan fiable, pero pese a todo, si tenemos un niño que esté enfermito, nos va a servir para tener una idea de la semana de gestación. ¿Ya? Entonces, tomarlo en cuenta también, que yo les mencioné que hay otras pruebas, como ser la de Bayer o la de Tumbleweed, que es para niños más pequeñitos. Entonces, pero ambas nos funcionan o trabajamos con él. Esta última, ahí nos vamos a quedar, hasta aquí. Esta última dos láminas, que está un poquito más
vas a ver. Capurro A, no se olvide, hago énfasis. ¿Qué toma? Finos, cránicos, somáticos y neurológicos. Capurro B, ¿cuáles son los somáticos, David? De la oreja, pliegues, lectura de las glándulas mamarias, formación del pezón, pliegues y lectura de la piel. En el caso de la Capurro A, los signos neurológicos es el signo de la bufanda y el signo de la gota. ¿Ya? De la gota. ¿Ya? No se olviden, ¿cuál es la diferencia con el Usher? Ya vimos. Bruno. Está casi lo mismo en los somáticos. Hay algo que no hay acá. Bueno, dos cosas. El examen neurológico y Ya, dos. pero en el somático. Ya. A ver atrás. Piensa. ¿Y cuerpo? Genitales, esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta. Llegamos al tiempo, que si me da igual que me pasé por un minuto. Ahí nos quedamos. ¿Ya? En la siguiente clase vamos a terminar esta parte, ¿ya? Vamos a hacer un poquito de ejercicio y vamos a entrar un poquito en lo que ya viene a ser pedagogía gestacional de acuerdo a las clasificadas, ¿no? Si es a términos, que términos, ¿está bien? Gracias. ¿Quién tiene la hojita?